Bien, muy buena tarde para todas las personas que se han unido a este nuestro último encuentro de psicomotricidad. Si quieren, nos dejan por aquí sus mensajitos para saber de dónde nos están escuchando y viendo el día de hoy. Vamos a dar paso entonces a la presentación. Saludos a todas las personas que se encuentran por aquí en sala. Por acá nos saluda Abraham desde Argentina, Aura desde Venezuela. Bienvenidos a todos. Bienvenidos por aquí a este su último encuentro de este proceso de formación. Vamos entonces a dar inicio. Y recordemos un poco que en el encuentro anterior, gracias Aura, ahorita vamos a hablar un poco de eso. Bien, recordemos entonces que en el encuentro anterior estábamos hablando acerca del currículo educativo, ¿cierto? Bienvenida, Erika. El currículo en la educación infantil, ¿sí? Entonces, recordemos que hablamos un poquito acerca de las funciones principales, de digamos, las características que tiene el currículo y mencionamos algunos componentes que debe tener el currículo en la educación en general, ¿cierto? Ya cuando nosotros hablamos de una especificidad, ejemplo, áreas, grupos o edades, pues tiene unas características por lo general distintas porque no es lo mismo el currículo en matemáticas que el currículo en educación física, que el currículo en ciencias naturales. Si vamos a hablar, por ejemplo, de educación infantil, particularmente en Colombia, por lo general se divide por dimensiones del desarrollo, ¿sí? Entonces hay que tener claridad sobre cuál es la especificidad del currículo, pero esta es su generalidad. Digamos lo que es su generalidad en muchos países. ¿Listo? Intenté como organizar allí la información para que no solamente se tuviese en cuenta pues el contexto colombiano, sino que desde diferentes frentes internacionales, entonces suscitan que el currículo debe tener claridad con sus objetivos, es decir, debe tener claras las rutas de abordaje, ¿sí? Desde objetivos generales, objetivos específicos y qué es lo que alcanza cada uno de ellos de acuerdo al área de desarrollo. Se tiene aquí también las competencias claves, ¿sí? Que son aquellos desafíos y retos que puede enfrentar ese proceso de formación y cómo también ese proceso responde particularmente a algunos elementos particulares de el entorno a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional. Es decir, esto como también intenta que la persona se pueda vincular o pueda ser solvente en los diferentes contextos, ambientes en los cuales se desarrolla continuamente. Seguidamente, se especifican las competencias específicas, valga la redundancia, que tienen que ver directamente con aquellos saberes propios de cada área, dimensión o contenido en particular. Es decir, reitero el ejemplo, matemáticas tienen unos contenidos específicos, ¿sí? De la especificidad del espacio académico de acuerdo a los niveles de abordaje, lenguaje o español o literatura tiene unos contenidos diferentes, entonces de acuerdo al área de desarrollo hay unas competencias específicas de las cuales nosotros debemos atender. En este caso, por ejemplo, los saberes básicos de las áreas los tienen directamente los estándares, ¿sí? O los derechos básicos del aprendizaje. Allí en los documentos desde la política pública, política gubernamental de cada ente territorial, vamos a encontrar los saberes propios de cada área. ¿Listo? Están continuamente los criterios de evaluación. Hay que realizar una evaluación que sea continua, es decir, una evaluación inicial, una evaluación intermedia, una evaluación final.
También hay que revisar si la evaluación es de qué tipo, si es una evaluación cualitativa, si es una evaluación cuantitativa, ¿m? Y de esta manera pues poder ir organizando las dinámicas de evaluación durante todo el proceso, es decir, inicio, desarrollo y cierre, o voy a tener, por ejemplo, al inicio va a hacer una evaluación diagnóstica, voy a utilizar diferentes técnicas de evaluación. Voy a tener exámenes, pruebas. En el caso de la educación infantil, voy a trabajar por procesos más de observación, más desde lo cualitativo descriptivo, más desde hitos desde el de desarrollo, tablas de chequeo, entre otros elementos que se pueden utilizar. Seguidamente están los saberes básicos, que es lo que yo espero, ¿sí? Que el estudiante aprenda al finalizar el proceso. Entonces aquí hablamos más que todo de competencias. Entonces, a partir de todo lo que yo le he dado a mi estudiante, ¿m? ¿Qué espero yo como resultado alrededor de todo este ejercicio de formación? ¿Cómo va a ir asimilando sus actitudes, sus destrezas, sus habilidades, sus conocimientos en un contexto específico? Ejemplo, si yo estoy hablando, no sé, se me viene aquí a la mente, voy a hablar de las plantas y las partes de las plantas. ¿Qué quiero yo que el estudiante o que mi grupo de estudiantes haga con el conocimiento en particular de las plantas que se da desde transición hasta tercero de primaria, en donde ya se va, digámoslo, robusteciendo ese contenido, hablando de la fotosíntesis, de los diferentes ecosistemas en los cuales se desarrollan diferentes tipos de plantas, entre otros? Pero ¿qué quiero yo que el estudiante haga teniendo ese contenido en particular? ¿A dónde quiero yo que él llegue? ¿Qué quiero yo que él haga con ese contenido en específico? Desde el desarrollo de conocimientos, destrezas y actitudes que permitan demostrar que hay una adquisición de saberes. Finalmente, hablamos entonces de situaciones de aprendizaje. Entonces, aquí es importante que nosotros permitamos ambientes preparados, ambientes experienciales o situaciones hipotéticas en los cuales el estudiante esté en la capacidad de demostrar lo que está aprendiendo. Entonces, debo estipular situaciones del aprendizaje, ¿m? Que me permitan realizar como algunos simulacros de aprendizaje. Es decir, por ejemplo, estoy trabajando todo lo que tiene que ver con la división, ¿sí? Entonces estoy dando la teoría, sí, dividir, es repartir esto, lo otro. Esta es la estructura, este es el procedimiento, es una multiplicación abreviada, es una suma que también se integra en en el ejercicio como tal, en la operación básica. Pero entonces vamos a hacer un ejercicio, vamos a tener acá actividades para dividirnos, llámese dividirme los colores, llámese dividir los estudiantes en grupos, ¿sí? Vamos a tener algunas situaciones de aprendizaje en donde el estudiante logre contextualizar lo que yo le estoy enseñando desde la teoría, desde el conocimiento y lo pueda llevar a un ejercicio práctico. ¿Listo? Y continuo a ello, entonces hablamos del currículo en educación infantil. Ya tenemos la información general, es decir, ya sabemos qué es el currículo, que es un conjunto de criterios, ¿sí? Y de metodologías para poder orientar un espacio en particular, para poder organizar y sistematizar todo lo que tiene que ver con los procesos educativos y que a nivel local, nacional, regional e inclusive hasta internacional, las personas puedan estar trabajando, por decir de alguna manera, en una misma línea de trabajo, que si el estudiante en un mismo territorio cambia de colegio, no haya una brecha muy amplia entre contenidos, competencias, conocimientos, sino que se esté trabajando de la misma manera para poder desplegar una formación y no que el estudiante sienta que hay una descontextualización en un cambio de institución a otra. Claramente van a haber elementos particulares de las instituciones. Ejemplo, valores, principios, normas, criterios de evaluación, dinámicas de enseñanza, pero que en los contenidos no haya tanta diferencia, porque precisamente eso es lo que descontextualiza el proceso de enseñanza. Y los estudiantes en muchas ocasiones prefieren emigrar porque no comprenden muy bien las dinámicas de enseñanza cuando hay una transición. Entonces, lo que se busca es que realmente también haya una transición armónica cuando pasen este tipo de cosas.
pero inicialmente su interés es organizar todo su proceso de formación. Cuando yo como docente estoy manejando el currículo y yo digo, ah, bueno, voy a trabajar esto este periodo, este en este periodo, o llamamos los ciclos escolares, momentos de cierre de semestre, bimestre, cuatrimestre, trimestre, como lo manejen en las diferentes instituciones, yo voy a tener mucha más claridad sobre qué debo de abordar en un periodo de tiempo determinado, cuáles son los contenidos, cuáles son las técnicas, las estrategias, las herramientas, los insumos, los documentos, las bibliografías, absolutamente todo, ¿sí? Voy a tener una visión general y específica de todo lo que yo voy a orientar. Y de esta manera, de hecho, es mucho más fácil generar una planeación didáctica de acuerdo a los temarios que se disponen allí. Entonces ya va a ser mucho más fácil porque yo simplemente tomo los temas, los organizo, los especifico, ¿sí? Y empiezo a trabajar sobre cada uno de ellos. Es mucho más fácil desde esta perspectiva que decir, bueno, este trimestre voy a dar estos y estos contenidos. Puede que inclusive repita información, pueda omitir otras tantas y me va a ser un poco más tedioso, de hecho en términos de practicidad para nosotros los docentes que planeamos casi que diario, ¿sí? Va a ser un poco más práctico porque yo ya voy a tener una visión global. Ah, estas son las herramientas, simplemente revisar, ajustar, eh, digámoslo, particularizar un poco más cada uno de los elementos, pero ya hay una visión global. Ya no es sino tomar lo global a lo específico, ¿sí? Y poder orientar un proceso formativo con mucha más fluidez, con mucha más organización y con mucha más estructura de acuerdo a lo que yo voy a abordar. De esto también depende, por ejemplo, que si yo tengo estudiantes, ejemplo, en transición y van a pasar a primero, la docente de primero no repita contenidos. Que si pasamos de primero a segundo de primaria, que la profesora de segundo de primaria no vaya a ver los mismos contenidos de primero, que no se repitan contenidos porque suele pasar, ¿sí? Hay algo que nosotros llamamos que es una retroalimentación y para nosotros poder hablar de un tema, por ejemplo, de la división que se ve alrededor de segundo, tercero, cuarto y quinto, ¿sí? Ese ejercicio se repite en los grados, ¿sí? Pero se repite no en el sentido de que otra vez me devuelva la estructura, no. Se repite en el tema de la ejercitación y de que hay muchas operaciones que involucran lo mismo. Ejemplo, la suma inicia más o menos alrededor de grado, al finalizar grado primero y empieza en grado segundo de primaria. ¿Cierto? Y en tercero vuelve y se retoma. En cuarto vuelve y se retoma. ¿Por qué? Porque ya se empiezan a dar unas sumas un poco más complejas o cuando se trabaja un poco más el proceso de multiplicación, se trabaja como una suma mucho más robusta, ya cuando llegamos al proceso de la división, entre otros ejercicios que al igual van a servir de base, ¿sí? Para operaciones futuras de la aritmética en bachillerato, en donde vemos algunos ejercicios aritméticos que tienen que ver con procesos de suma, resta, multiplicación y división. Y hay que tener muchísima claridad en que si ya aprendí a sumar, ¿sí? No debo de aprender, de volver a aprender a sumar, sino que debo de conjugar la operación para tener una operación un poco más compleja. ¿Listo? Entonces, de esta manera, cada vez que se van pasando de grados, se va ampliando muchísimo más la información. Se manejan las mismas temáticas, pero con un nivel de profundidad mucho más alto. Entonces, de esta manera, el currículo permite que nosotros seamos mucho más estructurados y organizados. Los procesos curriculares se deben de estar renovando y actualizando alrededor de cada año, cada semestre. En la medida en que la institución y los docentes también consideren que pueden oxigenar, que pueden reestructurar, porque de hecho lo vimos y me devuelvo por aquí, creo que en la diapositiva aparece, es un proceso flexible, no es un proceso estático, es un proceso dinámico, ¿sí? Que si yo digo, bueno, este contenido lo puedo realizar o lo puedo desarrollar bajo estas estrategias, pero yo tenía otras, vamos a revisar cómo me va, organizo una prueba piloto, la aplico y si yo considero que los resultados son mejores que la otra actividad o la otra metodología que yo tenía, entonces hago un cambio en la estructura del desarrollo curricular.
porque no es un ejercicio estático, es un ejercicio flexible y en la práctica puede que se den muchas dinámicas de cambio, como por ejemplo, yo puedo poner allí que voy a trabajar 7, 8 temas en un bimestre y puede que hayan existido eventos culturales de la institución, algunas fechas que justamente caen el día de la clase, como lo son, por ejemplo, los días festivos, cayeron semanas culturales, entre otros procesos, y no se logró dar todos los contenidos del currículo. ¿Sí? Entonces ahí vemos que el currículo debe flexibilizar y revisar de qué manera o se abordan todos los contenidos en la medida de las posibilidades o se hace una reestructuración para pasar, digamos, la información que estaba proyectada, ejemplo, para el bimestre 2, entonces la pasamos para el bimestre 3 y la complementamos y la ajustamos y la organizamos. Para esa manera no extendernos en el tiempo porque claramente nosotros solo tenemos un año lectivo, pero mirar de qué manera yo puedo jugar con los contenidos, con los tiempos y con las estrategias. Entonces puedo hacer actividades que combinen diferentes contenidos y que de esa manera yo pueda ir evacuando los diferentes temarios que tengo en el proceso de enseñanza de aprendizaje. Seguidamente, entonces, vemos por aquí lo que concierne al currículo en la educación infantil. Entonces, ya vimos, ¿sí? Que el currículo es el conjunto de criterios, saberes y metodologías para poder orientar todo el proceso de educación. En este caso, en la educación infantil hay unas particularidades, ¿sí? La educación infantil en su naturaleza a nivel internacional, lo que busca es trabajar por esa preparación para la vida escolar del ser humano. No busca específicamente trabajar procesos solamente cognitivos o intelectuales, no, ¿sí? Lo que se busca es trabajar procesos de socialización, trabajo de emociones, trabajo de reconocimiento corporal, movilidad, interacción, adaptación, ¿sí? Trabaja un sinfín de procesos que lo que buscan es generar bienestar en el desarrollo del ser humano, en este caso de los niños, a través de unas estrategias particulares de acuerdo a su edad, que su edad, como ya lo hemos venido precisando en algunos encuentros, la etapa infantil lo que busca es trabajar el juego, el arte, la lúdica, la recreación, la literatura, que son actividades y estrategias que proporcionan imaginación, creatividad, goce, disfrute y que trabajan todo lo que tiene que ver con nuestro sistema nervioso central y cómo este sistema eh, recepciona la información, la decodifica y empieza a interactuar con ella para dar algunas respuestas o para establecer diferentes conexiones neuronales y estructuras neuronales a partir de los saberes y conocimientos adquiridos a través de la experiencia. Entonces tiene una tonalidad totalmente diferente a una educación primaria, a una educación bachillerato, a una educación superior. Esto es otro mundo, ¿sí? Y le damos muchísima fuerza a hoy y en algunos tiempos a lo largo del siglo XIX-XX, porque entendemos que de lo que se haga en la infancia dependen las etapas posteriores del ser humano. Entonces, un buen proceso inicial me va a garantizar bases, estructuras, habilidades, estrategias y conocimientos que el ser humano va a desarrollar en los diferentes momentos de su vida y que le van a permitir desenvolverse en un entorno en particular. Lo que se busca es que la persona pueda desarrollarse en un entorno específico y que esta información, o más bien que esta formación desde la integralidad, le permita ser solvente en los entornos familiares, escolares, sociales, comunitarios, que son los primeros contextos de desarrollo en los cuales se desarrolla el ser humano. Entonces, desde esta perspectiva, entendemos puntualmente que el currículo lo que hace es contribuir al desarrollo integral y armónico de los estudiantes. Busca trabajar entonces allí las dimensiones física, emocional, sexual, afectiva, social, cognitiva y artística.
que son aquellas características puntuales sobre las cuales el ser humano aprende en sus primeros momentos de desarrollo, ¿sí? El ser humano no aprende desde una enseñanza académica, desde una enseñanza retórica. El niño necesita estar en interacción, necesita espacios, necesita ambientes preparados, necesita ambientes cálidos, rutinas, juegos, dinámicas, una serie de elementos que a partir de los estudios científicos a lo largo del siglo XVIII, siglo XIX hasta la historia, hemos entendido que son las características puntuales de abordaje de una formación infantil, que los niños aprenden desde este marco. De hecho, si nosotros lo revisamos, por ejemplo, la UNESCO establece el juego como un derecho de los niños. Todos los niños tienen derecho a jugar, todos los niños tienen derecho a su recreación, todos los niños tienen derecho a su estudio, todos los niños tienen derecho a sus diferentes escenarios de desarrollo y formación, porque son las características puntuales sobre las cuales aprenden los niños y necesitan aprender. ¿Listo? Entonces, de esta manera, lo que se hace es trabajar por una autonomía personal, una creación progresiva de una imagen positiva y equilibrada de cada uno y también trabajar valores cívicos que le permitan a esta persona desarrollarse en sociedad. Seguidamente, referenciamos aquí los objetivos de la educación infantil. Inicialmente, ¿qué se busca? Que el niño esté en la capacidad de reconocer su propio cuerpo, todo lo que tiene que ver con el esquema corporal, pero también que pueda diferenciar el de las otras personas y aprender a respetar la diferencia, inicialmente hombre, mujeres, raza, etnias, lugares de desarrollo, entre otras características puntuales que hacen parte de ese reconocimiento de sí mismo y del otro. Seguidamente está el tema de todo lo que tiene que ver con los entornos familiares, naturales y sociales. Entonces, aprender su composición, su estructura y sus dinámicas de desarrollo e interacción en cada uno de ellos. Seguidamente se busca, y esto es uno de los aspectos más referentes de la educación infantil, y es la autonomía en las actividades básicas y cotidianas que realizan los niños. Alimentación, aseo personal, em, actividades particulares en aula, entre otros aspectos que suscitan la autonomía de cada uno de los niños en los diferentes momentos de desarrollo. Finalmente, se estipula el desarrollo de sus capacidades emocionales y afectivas, que entendemos que son uno de los elementos más complejos de la educación infantil, la regulación de emociones, el hecho de identificar cuando estoy feliz, cuando estoy triste, cómo actuar en este momento, cómo dar una respuesta, los desbordes emocionales, entender al otro, trabajar un montón el egocentrismo, poder situar al niño en una posición de aprendizaje desde lo emocional y desde lo afectivo, validar las emociones, demostrar la importancia de expresar emociones y sentimientos en cualquiera de los contextos, entre otros aspectos que pueden estar allí inmersos en este proceso. Entonces, viene por aquí lo que a nosotros más, digámoslo, nos compromete en este ejercicio de formación, y es cómo el currículo se relaciona con lo que tiene que ver con la psicomotricidad. Entonces, entendemos la psicomotricidad como la posibilidad que tienen las personas, el hombre en particular o la raza humana, por trabajar lo que tiene que ver con la mente, los procesos psíquicos, con los procesos físicos, ¿cierto? Y de esta manera trabajar todo lo que tiene que ver con la parte cerebral, desarrollo neurológico, pero también con cada uno de los componentes físicos, ¿sí? Entonces, de esta manera decimos que el currículo en la educación infantil desde la psicomotricidad lo que busca es trabajar por la adquisición de habilidades motoras básicas que tienen que ver con el caminar, correr, saltear, gatear y con todo lo que tiene que ver con el desarrollo de habilidades sensoriales y la toma de conciencia corporal. Ejemplo, lectura, escritura,
ejercicios en grupo, ubicación espacial, ubicación temporal, entre otros elementos que vienen desde la psicomotricidad. Al igual, es una actividad en sí misma, es un componente que trabaja por la autoestima, el lenguaje, la creatividad y la socialización en el desarrollo infantil. Entonces se dice por aquí que según Bayer en 1977, entender la psicomotricidad como una intervención educativa que mejora las relaciones entre las funciones neuromotoras y las funciones psíquicas. Entonces, neuromotoras, todo lo neuronal que incluye la parte motora y funciones psíquicas que tienen que ver puntualmente con el desarrollo de nuestra mente, ¿sí? Y trabaja desde dos frentes, desde la actividad motriz y desde la actividad psíquica o mental. Entonces se dice que es una educación general del ser humano a través del cuerpo, una acción pedagógica que utiliza la acción corporal con el fin de mejorar o normalizar el comportamiento general del niño, facilitando el desarrollo de todos los aspectos de su personalidad. Seguidamente, se entiende que el objetivo del proceso psicomotor es trabajar todas las habilidades para lograr que los niños en su proceso de evolución, en su proceso de desarrollo, tengan una vida saludable, placentera y agradable. Y por ende, la educación infantil debe propiciar ambientes seguros y estructurados para que los niños logren desarrollar este tipo de habilidades. Ambientes, estamos hablando de infraestructuras, de experiencias pedagógicas, de prácticas pedagógicas, materiales e insumos que puedan acompañar todo este proceso. Entonces, la educación infantil debe establecer, ¿sí? Y debe garantizar un ambiente seguro. Un buen programa de educación infantil, entonces debe trabajar por una diversidad de actividades infantiles que trabajen desde su desarrollo, desde actividades motoras, juegos, danza, música, ejercicios de estimulación sensorial, actividades lúdicas que le permitan a los niños interactuar con las demás personas de su entorno, con los pares, a trabajar su autoestima y su creatividad. Entonces, desde la educación infantil, ¿qué podemos precisar? Que debemos trabajar el desarrollo afectivo. Muy importante el hecho de que los estudiantes logren, ¿sí? Entender un poco sobre emociones y sentimientos, cómo se regulan las emociones, cómo puedo yo minimizar algunos comportamientos, por ejemplo, desbordes emocionales que son la naturalidad de los niños más o menos hasta los 7, 8 años. ¿Cómo puedo yo trabajar el egocentrismo en las diferentes etapas del desarrollo infantil? ¿Cómo puedo canalizar aquellas emociones que no aportan en su desarrollo y poder fortalecer las que sí tienen algunos resultados positivos en el contexto? Seguidamente hablamos de hábitos de control corporal, entonces trabajar todo lo que tiene que ver por el desarrollo corporal, el esquema corporal y cómo nosotros trabajamos diferentes procesos para mejorar el mismo. Comunicación y lenguaje tiene que ver tanto con un proceso escritural como con un proceso gestual. Entonces, allí estamos viendo tanto un ejercicio motor escrito como un ejercicio motor corporal. ¿Listo? Hablamos de convivencia, ese relacionamiento que tienen los niños entre sí, entre las diferentes etapas con las cuales se desenvuelve y cómo esto realmente aporta muchísimo a su desarrollo. Y finalmente hablamos de características físicas y sociales del medio y del contexto, que es el que nutre, que es el que aporta, que es el que estimula y hace de cierta manera casi la mitad del trabajo adicional que los entornos educativos. Entonces, por aquí vemos como algunas imágenes de referencia que tienen que ver con el currículo en la educación infantil y el desarrollo corporal. Entonces, por aquí nosotros estamos viendo algunas estrategias, algunas dinámicas sobre las cuales se debe de abordar la educación inicial. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay unas frases muy comunes que nosotros escuchamos
cuando hay personas que ven las diferentes prácticas que se desarrollan con los niños y son prácticas a través del juego, a partir de la lúdica, a partir del trabajo en equipo, trabajo colaborativo. La parte visual juega un papel sumamente importante, entonces en material, lo tangible, los colores, las figuras, las formas, todo ello, pero digamos que para una persona del exterior, en algunos casos le es complejo como entender que esto es lo que debe realizar un niño, que el niño debe estar en movimiento, que el niño no debe estar sentado en un aula por más de una hora, porque lo que estamos haciendo es minimizando sus capacidades y potencialidades, es decir, en la medida que yo voy evolucionando, ¿sí? Y yo me voy desarrollando, yo voy fortaleciendo algunos procesos, entonces empiezo a través del juego, de la lúdica y de la exploración y en los niveles puntuales de la educación primaria, no de la educación preescolar, sino de la educación primaria, yo ya puedo destinar, ¿sí? Tiempos más largos a realizar trabajos en un espacio específico y tener una posición adecuada, es decir, estar en un pupitre o estar en una mesa de trabajo. En la educación infantil lo que se busca es que el niño esté totalmente activo y ya lo vamos a ver desde aquellos elementos que tienen que ver con particularmente las tendencias desde la motricidad y desde el currículo. Es decir, ¿qué se está haciendo en el mundo sobre lo que yo no estoy ejerciendo de pronto mis prácticas? O no solamente lo pensamos de manera personal, pensémoslo a nivel general. ¿Qué vemos nosotros actualmente en las instituciones educativas? Vemos a los niños de grados inferiores jugando, disfrutando, teniendo experiencias placenteras o en muchas ocasiones también hay formaciones retóricas y tradicionales sobre las cuales digamos que se lucha muchísimo para que haya otra perspectiva. Porque se entiende que todavía hay dinámicas tradicionales directamente desde los procesos de investigación? Ustedes en este momento van y buscan investigaciones sobre juego en la educación infantil, estrategias para favorecer el aprendizaje, la motricidad en la educación infantil, el juego como herramienta para fortalecer el aprendizaje. Ustedes van a encontrar un sinfín de investigaciones sobre esas características o sobre esas palabras que yo les estoy brindando. ¿Y cuáles son las particularidades o el problema de cada una de estas investigaciones? El hecho de que los niños, ¿sí? siguen teniendo una educación totalmente tradicionalista sobre la cual es un poco complejo que ellos aprendan, porque lo vimos en los contenidos de este espacio de formación, los niños necesitan estar activos y no pasivos. Yo no puedo minimizar ese tipo de comportamientos en los niños porque uno es un poco complejo y es ahí donde se dan como todas las situaciones de desbordes emocionales, comportamientos inadecuados, falta de atención, falta de conexión entre las actividades que yo propongo y la actitud de los niños frente al desarrollo de las mismas. Y si yo cambio las dinámicas por actividades activas, experienciales, vamos a tener otro tipo de resultados. ¿Por qué? Porque es sobre lo que ellos aprenden. Los estudios y la ciencia nos lo indican todo el tiempo. Es así que ellos deben aprender, deben de haber rutinas, deben de haber límites, debe de haber una organización, pero es básicamente sobre esta perspectiva sobre la que trabaja una formación infantil. Y ya vamos a ver cuáles son las tendencias, es decir, sobre qué están hablando diferentes países en el mundo y sobre qué están trabajando. Y de esta manera vamos a entender que darle vida al juego, a la lúdica, a la exploración, a los ambientes preparados, es una de las mejores perspectivas que nosotros podríamos tener ante una formación de educación infantil. Chicos, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Preguntas, dudas, inquietudes. Ujú. Dice Aura que todo está claro, Daisy todo claro, Dora todo claro, las demás personas de la sala.
Elizabeth nos dice que todo perfecto. ¿Listo? Valentina nos dice que todo claro. Nancy, todo claro y entendible. Muy bien, chicos. Vamos entonces a dar paso al último contenido de nuestro espacio de formación. Vamos por aquí. A ver, ¿qué entendemos nosotros por tendencias educativas y educación infantil? ¿O qué hemos escuchado? ¿Qué han escuchado ustedes? Por ejemplo, a ver, yo abro por aquí los mensajitos del chat. Por ejemplo, Abraham desde Argentina. Abraham, cuéntanos qué se dice desde Argentina en términos de la educación infantil. ¿Sabes algo? ¿Has escuchado algo? Aura desde Venezuela, ¿qué has escuchado tú en particular allí? Si hay algo diferente o hay algo que tú digas, mira, esto es interesante, sobre esto se está trabajando, esta es la mirada, esta es la perspectiva. Vamos a escucharnos un poquito antes de darles la información que yo les voy a compartir. Ustedes que son los que están allí en contexto desde diferentes lugares del mundo. Aura. Buenas tardes, profe. Buenas tardes para todos. Bueno, profe, yo podría decir, eh, pues que realmente en Venezuela ha habido un cambio muy significativo, pero desde el punto de vista negativo quizá. Y es que lo que es el currículo, lo que es el sistema educativo como tal, pues ha ido en decadencia. En este sentido, significa que en las universidades las carreras que eran más largas, pues las han reducido, por tanto la capacitación ya no es igual. En el ámbito educativo especialmente, al ser las carreras más cortas, pues de repente esa formación no sea del mismo modo. Y pues sí se está viendo realmente una falencia desde el punto de vista formativo, desde las principales etapas hasta la educación universitaria. Sin embargo, bueno, y también la situación de las instituciones educativas públicas, pues ellas no cuentan con recursos como tal, entonces los niños ven clase 2 veces a la semana, máximo 3 días a la semana, y eso pues realmente afecta demasiado lo que es nuestra sociedad. Sin embargo, hay otras instituciones o hay otras personas que también le apostamos a la educación y se trata de implementar eso que usted habla de las nuevas tendencias, pues yo creo que ya es un caso particular que nosotros investiguemos, que tratemos de implementar. Se habla mucho, mucho acerca de la educación a través del juego, que es lo que hemos visto ahorita con usted. Se habla demasiado de incorporar el juego, de poner a los niños a investigar. Eso es algo que sí se está haciendo mucho acá, que es que los niños investiguen, que los niños sean más curiosos, que los niños participen en actividades más recreativas como para aislar un poco de esa realidad educativa que tenemos. Entonces, bueno, lamentablemente no tengo algo muy positivo que compartir. Gracias. Muy bien, Aura. Entonces, ahora desde el contexto de Venezuela dice que hay algunas posibilidades allí de incorporación del juego en las dinámicas de formación de la educación infantil. Dice Abraham que ya te doy la palabra, Elizabeth. Dice que en Argentina no se toca sustancialmente el currículo o la currícula como lo define él aquí. No está mal concebida según mi visión, pero ha ido en desmedro la carga horaria y el tema legal con incursión de la política y su tendencia adoctrinamiento. Bueno, qué importante es poder escuchar esto desde las voces de cada uno de ustedes y así uno tener una imagen un poco más clara de qué se está trabajando a nivel internacional. Elizabeth.
Ay, ¿me escuchan? Escuchamos. Bueno, profe, desde aquí de Venezuela, Maracaibo, yo trabajo en un preescolar y el currículum de nosotros habla mucho del juego, de que el niño tiene que ser un ser activo, participativo totalmente, porque se maneja del ser, el conocer y crear. Es darle la oportunidad al niño de que se integre y haga según lo que él está sintiendo. Yo trabajo en un preescolar público y nosotros vemos clases toda la semana. Horario, jornada completa, de 7 de la mañana hasta 11:30 del mediodía con los niños. Y buscamos lo que dice el currículo, que es integrar también a los representantes a actividades donde ellos puedan eh, socializar con los niños, de pronto conocer las actividades propias de un preescolar, que es que el niño juegue, que el niño se divierta, que el niño desarrolle su motricidad gruesa y quitarles un poco la expectativa de que el niño en los preescolares tiene que salir leyendo fluidamente, sumando, restando, eh, pidiendo prestado o llevando en las sumas y todo eso que de repente es la expectativa de muchos papás cuando ingresan a un preescolar. Como nuevas tendencias, ingresar también o utilizar los medios tecnológicos, que a través de eso también los niños pueden conocer juegos y desarrollar motricidad fina también, claro, desde la supervisión de los padres, conocer qué tipo de cositas o páginas que están viendo los niños, pero no aislarlos desde una realidad de que ahora todo se maneja también vía Internet. De hecho, nosotros lo estamos haciendo, esta capacitación que estamos teniendo, eh, estamos en distintas partes del mundo y nos reunimos a una hora puntual y nos estamos formando. Eh, pero básicamente el currículo venezolano no se aleja mucho de lo que es este taller que estamos viendo, esta formación que estamos viendo, porque busca integrar al niño como un ser social, un ser emocional y un ser activo. Fallas, sí, las hay, por supuesto, en cuanto a algunas dotaciones, algunas cosas, sí. Creo que no es solo aquí, creo que pasa en todo el mundo. Pero ciertamente eh, el currículo tiene mucho de lo que hemos visto en esta formación. Sí tiene. Que de pronto no estamos asociados con los nuevos términos, el DUA, eh, algunas cositas que usted ha puntualizado y que nosotros vemos así como que, una lucecita nueva. Sí, sí, estamos formándonos y eso siempre va a pasar, porque nosotros, los seres humanos, estamos en aprendizaje continuamente. Pero básicamente, los preescolares, tanto en la parte pública como en la parte privada, buscan que el niño se desarrolle como ser integral, se haga participativo. Esa es mi intervención, profe. Muy bien, Elizabeth, pues muchas gracias por lo que nos compartes. Creo que la información es totalmente valiosa y pertinente. Vamos a escuchar por aquí a Abraham, que tenía la manita alzada. Buenas noches. Bueno, era para contarles desde mi área, que es la educación física y particularmente del área de danza, del área artística. Trabajo hace muchos años y me desempeño como entrenador de gimnasia, también de alto rendimiento. Entonces, tengo una visión muy sesgada sobre el tema, pero desde hace muchos años Argentina sigue con la misma currículum, con algunas modificaciones que son más de forma y políticas y no sustanciales con respecto a la currícula de los chicos, ¿no?
Eso, además de los años, como yo decía antes, la redacción de esa currícula, que alguna vez he tenido acceso y le he leído, está bien redactada a mi forma de ver, muy similar a la estructura que hemos planteado acá en esta diplomatura, pero ha ido en desmedro en la aplicación práctica porque la carga horaria de, por ejemplo, de la educación física y de algunas materias como actividades prácticas o música o arte han ido disminuyendo su carga horaria. Los chicos han sido en los últimos 3, 4 años después de la pandemia, les han agregado a los chicos de escuela primaria una post-hora o una pre-hora según el turno, o sea, le han agregado una hora más académica donde los chicos están más tiempo sentados y son solamente materias teóricas, ¿no? Con la inclusión de la tecnología y las materias donde tienen informática, inglés. Así que los chicos están mucho tiempo sentados, menos en el patio en los recreos ya los chicos no juegan, es decir, hay carteles en algunas escuelas donde no corra, no grite, no salte, porque es peligroso, ¿no? En educación física, que antes se estilaba sacarlos de campamento, hacer caminata, llevar la vida a la naturaleza, ya es casi imposible hacerlo por el tema del riesgo, los seguros, los juicios que tienen los profesores, porque miran fuerte a los chicos, ya es un juicio, ¿no? A los profesores, ¿no? Sumado a eso, la situación política y económica del país, que los docentes cobran menos y tienen que saltar de un trabajo a otro y tienen 3, 4 escuelas, entonces realmente no pueden enfocarse y hacer su tarea con suma predisposición. Así que todo eso ha ido en desmedro de la aplicación práctica, pero en cuanto a la redacción de la currícula, me parece que aún estamos bien. El famoso PEI que se hizo acá por el 2000, eh, perdón, en el 1997, 98, se hizo el famoso PEI acá en Argentina, el proyecto educativo institucional, donde se han hecho las modificaciones realmente sustanciales en esa época para esa coyuntura política que no ha acompañado el gobierno anterior. Así que estamos nosotros en una situación conflictiva, la docencia en general, y sobre todo las escuelas primarias, donde la currícula tiene tanta importancia en la formación psicomotriz, ¿no? Así que es mi aporte que puedo hacer desde mi visión, desde Jujuy, que es una provincia al norte de Argentina, donde además estamos alejados del centro donde Dios atiende siempre, que es Buenos Aires, en nuestro país. Así que intentamos hacer los profes de educación física malabares y sí, nos juntamos los profes a través de colegios de profesores de educación física, congresos. Hablamos mucho sobre este tema, pero sobre todo la aplicación práctica de lo poco que podemos hacer en la parte legal y lo que nos permite el marco institucional de las escuelas, ¿no? Así que bueno, ese es mi aporte. Aprovechar para que, no soy de mucho hablar, pero de mucho escuchar. Aprovechar para decir que ha sido muy rica esta diplomatura, muchas cosas que he recordado, muchas cosas que me han puesto en contexto, me han dado herramientas de palabras para poder transmitirlo. Y de hecho aplico el 100% de esta diplomatura. Así que agradecerles la atención que han tenido, a los compañeros también. Me he sentido muy cómodo y muy a gusto con los aprendizajes de esta diplomatura y con la empresa SIL, que le he conocido hace poco y la verdad que no me voy a despegar más. Así que agradecidos a usted, Andrea, sobre todo, por la calidez y la riqueza de sus enseñanzas. Muchas gracias. Gracias a ti, Abraham, inicialmente por lo que nos compartes directamente desde tu territorio. Qué importante saberlo y sabes, estoy muy de acuerdo contigo, ya lo he pasado a Daisy, porque es que no solamente pasa en los estudiantes. A ver, nosotros estamos en un mundo de la inmediatez, ¿sí? Si bien la tecnología, digamos que ha arrasado con muchas cosas y de hecho seguirá arrasando hasta inclusive con muchas funciones del ser humano, porque de hecho uno ahorita se va a comunicar con algo y normalmente nos contestan, son contestadores automáticos. Entonces vamos viendo cómo el trabajo del ser humano o inclusive el talento humano va minimizando por vincular otro tipo de inteligencias, como se llaman inteligencias artificiales, que claramente van minimizando un poco los gastos, los riesgos, ¿cierto? Al hecho de tener que realizar diferentes contrataciones. A raíz de toda esa inmediatez, de hecho, el mundo en su generalidad es un mundo totalmente pasivo. ¿M? Entonces, nosotros actualmente
como tenemos todo a la mano, ¿sí? A partir de básicamente un clic, entonces nos hemos convertido en personas muy, muy pasivas, a diferencia de hace mucho tiempo que teníamos como otras dinámicas de socialización, de interacción y demás. Hoy, de hecho, estando en el mismo territorio, yo inclusive hago una videollamada para hablar con la persona, que inclusive ir a verme con esa persona. ¿Por qué? Porque me facilita todo. Y como es un medio que se está instaurando en el mundo y que claramente es, uno se convierte en una necesidad, por ejemplo, lo hablo por mí, mi trabajo es 100% virtual, ¿sí? Yo desde pandemia básicamente he experimentado la virtualidad en todo y el uso del teléfono continuo. Y es hay trabajos que realmente necesitan el uso del teléfono celular y de que todo básicamente se esté dando a través de esa interacción mediática. Lo mismo pasa con los estudiantes, entonces, ¿qué se ha venido vinculando? Que obviamente la educación debe estar mediada por las tecnologías de la información y la comunicación porque es algo sobre lo cual se está moviendo el mundo y como instituciones nosotros debemos de garantizar que nuestros estudiantes estén preparados para poder alcanzar ese reto diario, porque hoy sale un programa y mañana sale otro, ¿sí? La actualización se da en menos de 6 meses y ya tengo que aprender a manejarlo. Y en las empresas, en diferentes trabajos, en todas las instituciones, hasta inclusive para ir a sacar una cita médica, ya vemos cómo todo lo que tiene que ver con la tecnología es lo que está en este momento teniendo fuerza y sobre ello nosotros debemos de aprender y también debemos formar a nuestros estudiantes, al igual que la adquisición de un segundo idioma. Es decir, hay muchos procesos que se están transformando, todo lo que tiene que ver con los escenarios educativos, pero sin duda alguna en nuestros estudiantes vemos un poco experiencias o ejercicios pasivos porque les cuesta la verdad salir un poco de la pantalla y ser más activos, interactuar de hecho porque es más fácil interactuar por un chat que inclusive interactuar en persona con otras o con otros compañeros. Entonces vemos cómo ayuda para unas cosas, pero minimiza, digamos, como las fortalezas y las características a nivel social y cultural en otros aspectos. Entonces, tiene muchas ventajas, porque tiene muchísimas ventajas de uso y desuso. Por ejemplo, en este momento estamos viendo cómo podemos impartir una formación eh, internacional, cómo estamos acá diferentes personas de diferentes territorios participando de una formación a través de esta mediación virtual que nos permite compartir pantalla, que nos permite vernos a través de una cámara, que nos permite compartir un medio de presentación, un PowerPoint en este caso, que nos permite escucharnos. Es decir, acá hay un trabajo grandísimo para poder que nosotros estemos en esta conexión. Pero también, digamos que en otros momentos puede minimizar un poco las funciones del ser humano si somos muy dependientes de la herramienta y no le damos el uso adecuado a la mediación que están haciendo. Entonces, en eso concuerdo totalmente con Abraham, que es una realidad muy compleja, pero las instituciones sin duda alguna estarán haciendo muchos reajustes, muchos cambios y estarán repensando un poco el uso de estos recursos o inclusive hay en muchos países donde han minimizado el uso de los teléfonos, las tablets y demás en los ambientes educativos porque precisamente se ven muy afectados por el uso y el manejo que se le da a este tipo de herramientas, inclusive durante los procesos de formación. Abraham, te agradezco mucho las palabras que nos brindas en términos del proceso de formación. Realmente hay un esfuerzo muy grande para poder brindarles a ustedes una formación de interés, una formación que realmente les propenda por la adquisición de habilidades, conocimientos que les permita ser competentes en el escenario educativo y que realmente los dote de muchas estrategias para que podamos solventar todo lo que se nos, todo aquello con lo cual nosotros nos enfrentamos a diario.
y el hecho de que sabemos que estamos en una cultura totalmente cambiante. Es decir, hoy estamos hablando de esto y en 6 meses podemos tener muchísima más información para complementar, porque el ser humano no se está quedando quieto. La ciencia no se está quedando quieta, la investigación no es estática, todo es cambiante y lo vemos directamente con un teléfono. Es decir, yo hoy compro un teléfono y en 4 meses hay una nueva versión del teléfono. Entonces, todo cambia por la inmediatez en la que nosotros estamos. El mundo está evolucionando de manera abismal. Entonces, también entender que necesitamos estar en continua formación, en continuo aprendizaje, nunca nos va a sentar mal. Daisy, Buenas noches, profe. hola. Bueno, lo que quería decir es que todos, me imagino que la mayoría conoce el movimiento de Fe y Alegría, ¿verdad? En Sudamérica, o pienso yo, que conocen Fe y Alegría, que es una organización, un movimiento educacional, ¿verdad? Que nació en Venezuela y se ha expandido en muchos países de Sudamérica, incluso creo que en Europa. Si mal no recuerdo, hasta en África también hay. Eh, con respecto al currículo, Fe y Alegría aquí en Venezuela, eh, también tomamos, por supuesto, el currículo venezolano y también implementa programas de desarrollo. Por eso yo hace la semana pasada le hablaba de las inteligencias múltiples, porque Fe y Alegría estaba en un movimiento, valga la redundancia, en la misma estructura de colocar inteligencias múltiples, pero a su vez también un programa de desarrollo que iba desde preescolar hasta técnica media, ¿no? Con los jóvenes, proyectos. Y en ese proyecto que fuimos capacitados de España con la profesora Montserrat del Pozo, donde ellos implementaban este, ejercicios motrices de motricidad gruesa, valga la redundancia, motricidad gruesa, gatear, arrastre, correr, saltar en dos piernas, la braquiación, o sea, agarrarse de las manos en una escalera, que el niño pudiera estar colgado. Y eso tenía que ser justamente, eso tenía que ser justamente el antes de comenzar las actividades para que se activara ambos hemisferios. Entonces, vuelvo a lo que usted estaba comenzando a preguntar sobre el currículo, sobre qué se estaba haciendo en Venezuela. Y aparte de Fe y Alegría o los colegios, de tener el currículo y tener eh, esa guía donde se toma al niño como el ente que trata de manejar su aprendizaje a través de los espacios, distintos espacios que tiene, crear y expresar, imitar y representar, explorar, ¿sabe? Entonces, eh, también hay colegios o movimientos educativos que también están iniciándose, o bueno, ya no, ya tiene rato Fe y Alegría, porque esto fue en el 2014, 13-14, que empezó ese movimiento de las inteligencias múltiples junto con estos desarrollos psicomotriz, ¿verdad? De motricidad fina, gruesa, proyectos, visualización de palabras, números, letras, imágenes. Entonces, sí se está haciendo. Lo que pasa es que, bueno, hay cosas que tal vez pasan desapercibidas o no se le da la publicidad o no se le da a entender el conocimiento, pero nosotros como docentes estamos, como decían hace poco, en constante capacitación. Pareciera que no, y todo jugara en contra de la educación venezolana.
pero sí se está haciendo. Tal vez con todos los problemas que hemos tenido, con todas las vicisitudes que hemos pasado, ha sido más cuesta arriba, pero sí se está haciendo. Tal vez falte mucho más, tal vez debemos prepararnos mucho más para alcanzar lo que realmente deseamos como educadores en Venezuela. Pero creo que habemos personas que estamos en la brecha para dar lo mejor y también para motivar a padres, a niños, a jóvenes que lo necesitan. Y por eso creo que estamos aquí varios venezolanos tratando de capacitarnos y aprender, porque es nuestra vocación, aprender para enseñar y de hacerlo desde el corazón, desde la humanidad, para conseguir lo que todos queremos, que es un avance hacia lo mejor. Y en cuanto a las tecnologías, también ese programa tenía un programa sobre las TIC, que así las llamamos, que son todos los dispositivos electrónicos, computadoras, tablets, y de eso también se trabaja con los niños. Y bueno, ese era el aporte que quería dar, profe. Muchas gracias. Gracias a ti, Daisy. Bueno, no conocía y estaba por acá mirando un poco. Dice que fue una de las primeras escuelas que trabajaba directamente para mejorar las oportunidades de niños y familias de escasos recursos. Habla pues que tiene un enfoque religioso y que tiene origen en el contexto venezolano. Entonces, muchas gracias por compartirnos esto. Pues la verdad de mi parte no lo conocía. Si alguien de pronto por ahí lo conoce y también lo referencia, súper bien. Todos los días aprendemos cosas nuevas y eso es como lo interesante también de este proceso de interacción, ¿cierto? Entonces, bueno, después de haberlos escuchado, después de haber reconocido un poco lo que nos están contando, vamos a hablar para finalizar entonces este ejercicio de formación. Vamos a referir aquí tendencias educativas desde la psicomotricidad y la educación infantil. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Hablamos de la educación infantil y la psicomotricidad. ¿Qué vemos nosotros por allí o qué se está diciendo alrededor del mundo? Uno, se está hablando de escuelas en movimiento, es decir, escuelas que salgan totalmente del paradigma tradicionalista. En muchas instituciones, las escuelas en movimiento tiene que ver con las escuelas que cambian esa estructura rígida sobre la cual se ha desarrollado hace muchísimos años la educación, en donde vemos las aulas divididas, grados, ¿cierto? En donde nos ubicamos primero, segundo, tercero. En las escuelas en movimiento cambia totalmente la noción del espacio áulico y hay ambientes o ambientes preparados, en donde cada aula tiene una directriz diferente y yo como docente pues preparo mi clase de acuerdo a los ambientes, es decir, en qué escenarios voy a estar yo para estar en constante cambio y movimiento. Adicional, se dice que las escuelas en movimiento son también las escuelas que proveen otro tipo de prácticas educativas en los estudiantes, prácticas en donde los estudiantes estén todo el tiempo en interacción y, valga la redundancia, en movimiento. Es decir, ejercicios pasivos, ejercicios retóricos, ejercicios tradicionalistas salen un poco. Ojo, estoy hablando desde la educación infantil y la psicomotricidad. Si ustedes me preguntan, los estudiantes de 10º y 11, ¿cuáles deberían de ser el énfasis, por ejemplo, en español y literatura? Hay que leer, hay que trabajar planes lectores, hay que fortalecer en ellos la competencia escritora, es decir, cada proceso de acuerdo a su nivel de formación, ¿sí? Porque estamos pensando que, por ejemplo, en grado 10º o 11º, ¿sí? Son las personas que van a salir a proyectarse en una vida de educación superior, en procesos de educación técnica o educación superior. Entonces, ¿cómo voy a estar yo proyectando a esos estudiantes para que lleguen a los ambientes y escenarios universitarios? Hay que cambiar las dinámicas de formación, ¿cierto? También de acuerdo a sus posibilidades, a su maduración, entre otros aspectos. Pero en la infancia es otro tema muy distinto. Entonces acá nos están diciendo escuelas en movimiento. Particularmente son las escuelas que han cambiado el tema de decir, acaba, no sé, prejardín, jardín, transición.
Kinder 1, Kinder 2, Kinder 3, Kids 1, Kids 2, Kids 3. Estoy hablando un poco como de las nociones que manejan los diferentes países y cambiar todo eso por escenarios. Entonces tenemos aquí ambientes para trabajar todo lo que tiene que ver con la naturaleza, tenemos aquí ambientes para trabajar todo lo que tiene que ver con la motricidad, tenemos aquí ambientes para trabajar, no sé, ejercicios de emprendimiento que desde etapas iniciales, yo inclusive desde un ejercicio básico como enseñarles a los niños a cocinar y hacer mermeladas caseras, puedo trabajar el emprendimiento, collares, entre otros aspectos que van a fortalecer sus desarrollos cognitivos e intelectuales, pero también sus procesos de socialización, interacción y de postular otra manera de enseñar. Entonces, a través de estas escuelas en movimiento es que se está gestando otra perspectiva de educación. Entonces, cambiar la noción de, es que este es mi salón y aquí estamos todos por tener diferentes espacios en donde se va a propender por una educación totalmente abierta, flexible, inclusiva, y que va a evocar otro tipo de experiencias un poco más acogedoras, un poco más llamativas, un poco más dinámicas en el desarrollo de los niños. Seguidamente hablamos por aquí del fomento de la curiosidad y la naturaleza. Muy importante gestar en ellos experiencias de observación, experiencias de experimentación, ¿sí? Experiencias de ensayo y error y todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Recordemos que a hoy hay un tema muy importante que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. No sé si ustedes los han escuchado, pero desde las Naciones Unidas se está trabajando por abordar estos objetivos en cada contexto internacional. ¿Para qué? Para garantizar otro tipo de prácticas a nivel del mundo, porque no solamente es en las instituciones educativas, sino también en algunas empresas laborales, para poder mitigar el impacto que estamos generando o que generamos nosotros como seres humanos a nuestro medio ambiente y a nuestro contexto en particular. Entonces, de esa manera mitigamos un poco el impacto a través de unas acciones específicas estructuradas a partir de unos objetivos de desarrollo sostenible, que tienen unos énfasis en particular. Entonces aquí, desde este fomento de la curiosidad y de la naturaleza, tienen mucho que ver los objetivos de desarrollo sostenible y cómo yo los puedo ir desarrollando en mis estudiantes. Seguidamente hablamos de proyectos artísticos e interdisciplinarios. Muy importante, miren la palabra interdisciplinarios. Es decir, yo, por ejemplo, voy a hablar acerca de las obras de Rafael Pombo y voy a gestar todo un proyecto literario. En ese proyecto literario yo puedo incluir el arte, ¿sí? De hecho, está inmerso en la lectura, en la narración, en un canticuento, en acompañamiento musical. Adicional de eso, yo puedo involucrar allí ejercicios matemáticos, inventándome una historia a través de los cuentos de Rafael Pombo, no sé, gestando unos ejercicios allí de maquetas, de representar a través de cifras, bueno. Muchas cosas se nos pueden ocurrir desde un proyecto en específico. Aquí yo, por ejemplo, puedo hablar de todo el tema de la naturaleza, puedo gestar actividades motoras, puedo gestar todo el tema de emociones, sentimientos, puedo gestar diferentes procesos a partir de un proyecto. Entonces, lo que se busca realmente es trabajar por diferentes proyectos, pero cambiar un poco los mismos proyectos sobre los cuales nosotros trabajamos. Que animales de la granja, animales salvajes, medios de transporte, mi cuerpo, mi familia, esto ya es algo que se repite y se repite y se repite y se repite. ¿Por qué no cambiar un poco la tonalidad de los procesos y decir, bueno, a través de esta obra literaria, yo me voy a inventar el reconocimiento de los números a través del contado de los personajes? Estoy hablando de educación infantil, ¿cierto? Yo voy a trabajar colores, voy a trabajar ambientes, voy a trabajar tipos de animales, ¿cierto? Voy a trabajar un sinfín de cosas a través de un proyecto en específico, pero cambiar un poco el panorama que es
los animales de la granja y entonces ponemos a los niños a ordeñar vacas y ponemos a los niños a pintar huevitos y a la fotocopia y a que se disfracen de granjeros. Es decir, todo eso es muy interesante, pero eso es la repetición de la repetidera que nosotros estamos viendo inclusive en redes sociales. Es decir, se nos está acabando la imaginación y la creatividad los docentes y estamos replicando lo mismo de cada año. No vemos cosas diferentes en esos contextos. Entonces, es importante gestar proyectos artísticos e interdisciplinarios. Interdisciplinarios quiere decir que yo involucro todas las áreas en un ejercicio en particular. Y seguidamente hablamos de aulas multisensoriales, muy importante, lo reconocimos, lo identificamos cuando hablamos de la estructura cerebral, del desarrollo cerebral del hombre. Las aulas multisensoriales son las que nos permiten precisamente que nosotros desarrollemos mucho más nuestros sentidos y que a través de nuestros sentidos, de nuestros órganos de los sentidos, se recepcione información y a través de esa recepción de la información, pues se desarrollen otro tipo de procesos. Seguidamente, entonces vamos a hablar por aquí. Una de las estrategias más importantes que nosotros podemos ver actualmente tiene que ver con la gamificación. Tiene que ver un poco, creo que, con lo que nos dijo, ay, no recuerdo si fue Abraham, Elizabeth, Daisy, bueno, me perdono. Tiene que ver un poco con el relacionamiento de las TIC, ¿sí? Pero también en cómo yo estoy aprovechando las capacidades del ser humano, las capacidades neuronales, intelectuales, cognitivas, para fortalecer un proceso educativo. Entonces hablamos inicialmente de la gamificación. Si ustedes en este momento leen, ¿sí? Van, investigan qué es gamificación y cómo se puede abordar la gamificación, es un ejercicio sumamente interesante y potencial en la educación de los estudiantes en cualquier nivel de desarrollo, ¿sí? Porque es una mirada muy diferente a la educación. Entonces, genera que a partir de unos estímulos específicos que tienen que ver inclusive con cómo aprende nuestro cerebro, vamos a gestar una interacción mucho más amplia y significativa en nuestros estudiantes. ¿Listo? Entonces, ¿qué refiere? Dice que es una técnica que utiliza dinámicas del juego, ¿sí? Que no necesariamente debe ser siempre lúdico, pero que van a generar mayor conexión y por ende, pues mejores resultados en una experiencia educativa. Seguidamente se habla de la motivación, que es un elemento crucial. Si mis estudiantes están motivados, si mis estudiantes tienen la conexión para encontrarse en este encuentro, si lo que yo le estoy mostrando le llama la atención, le genera interés, pues de esa manera yo voy a tener un poco más de feeling, de relación, de enganche con mis estudiantes y con lo que yo les voy a orientar. Entonces aquí se dice que es la motivación se utiliza para estimular, en este caso, el interés por aquellas actividades específicas, ¿sí? Que de pronto no suelen ser tan atractivas. Nosotros como docentes sabemos que hay contenidos, áreas que de verdad son complejas para que nuestros estudiantes las aprendan. Entonces, de esta manera yo puedo facilitar, si yo le brindo lo que realmente el estudiante considera un poco más complejo y se lo brindo de otra manera, pues el estudiante va a demostrar un poco más de referencia, de relacionamiento con este proceso. Entonces, el hacerlo lúdico, dice aquí, facilita la interiorización de conceptos. Entonces, no me gusta leer, pero me organizo un proyecto lector súper bueno. Vamos a encontrar cómo los niños se van a sentir un poco más conectados con el proyecto y van a cooperar un poco más con las dinámicas y su preparación. Seguidamente hablamos de cooperación. La cooperación tiene que ver con el trabajo en equipo y de esta manera pues mejora muchísimo el hecho de que los estudiantes por lo general les gusta mucho trabajar en grupos. Entonces, al estar en grupos, pues pueden resolver más fácil problemas, pueden ser más propositivos, pueden ser más creativos, más dinámicos y se va a evidenciar un trabajo en equipo en donde hay roles específicos que cumplir, en donde hay procesos que se deben respetar de acuerdo a la característica puntual de cada contexto. Seguidamente hablamos de la concentración.
Entonces aquí hablamos específicamente de que es un elemento sumamente importante, ¿m? Y que no es fácil de conseguir, porque yo, digamos que puedo estar en una actividad, pero no puedo, no implica, la palabra no implica que yo esté concentrada en el desarrollo de esa actividad. Yo puedo estar desarrollando la actividad, pero puedo estar en otras actividades en mi mente, puedo estar pensando en otras cosas, puedo tener poco interés por la misma. Entonces, a partir de la gamificación, se dan las posibilidades de concentración. Seguidamente se dice que mejora las habilidades cognitivas, trabaja el pensamiento lógico, deducciones, desarrolla memoria y trabaja las habilidades motrices a través de esa destreza que se genera desde lo visual, coordinación oculomanual y la lateralidad. Desde la gamificación, ¿qué se puede decir? Hay unos aspectos importantes, ¿sí? Que tienen que ver con, perdón, que tiene que ver aquí con cambiar un poco el panorama de la educación, ¿sí? A través de una propuesta que sabemos que requieren los niños. A los niños les encanta jugar. Si yo tengo a los niños jugando, voy a tener a los niños conectados, enganchados, disfrutando, gozando, ¿sí? Si yo tengo a los niños en un ambiente lúdico, en ese ambiente ellos van a disfrutar muchísimo. Entonces se dice que a partir de la incorporación de estos aspectos lúdicos y de juegos, se van a crear espacios de aprendizaje mucho más atractivos, especialmente para los niños de 0 a 3. Aquí nos relacionan historias interactivas, juegos de rompecabezas, actividades en grupo y la gamificación busca que de cierta manera el aprendizaje sea mucho más divertido para los estudiantes. Es decir, que en la educación o en el aprendizaje encuentren otra perspectiva diferente, en donde les motive, en donde les guste y sobre todo de aprendan. Porque puede que les guste, que les llame la atención, que les parezca muy chévere, pero que no se genere un aprendizaje. También ahí vemos como dificultades en ese proceso. Seguidamente entonces hablamos de la curiosidad, que es un aspecto que se despierta en el querer más, en el revisar por dónde más puedo mirar, etc. La participación, que se va a generar una participación activa, que vemos que es una falencia en los niños. Participar a veces, digamos que en algunos casos suelen ser más... suelen ser un poco más tímidos, ¿sí? En algunos ejercicios, entonces la intención es pues propiciar que sean mucho más participativos y finalmente gestar allí un poco más de compromiso. ¿Listo? ¿Cómo aplicarlo puntualmente en nuestras situaciones de aprendizaje? ¿Cómo abordar la planificación? Listo, entonces dice que hay que propiciar actividades con misiones o desafíos progresivos. Es decir, lo que yo les estoy refiriendo. Yo voy a cambiar mi esquema y mi panorama de proyectos, de planeaciones, de unidades didácticas, cómo se manejan en mi territorio, en mi institución, en mi escuela. Y yo voy a decir, listo. Si bien es importante, por ejemplo, me centro en el mismo ejemplo, si bien es importante hablar de los animales salvajes, de los animales de la granja, voy a mirar de qué manera esto se va a convertir en una enseñanza totalmente diferente. Voy a proponer aquí misiones, retos, ¿sí? Para que los estudiantes se sientan mucho más comprometidos con lo que están trabajando o con lo que están abordando. Se dice entonces que introduce elementos visuales y dinámicos. Entonces aquí miren lo que dicen tableros de puntos, es decir, como, bueno, resolvimos tantos acertijos, ganamos tantos puntos. Insignias o personajes, entonces roles que nosotros tengamos, entonces soy el moderador, soy el guía, soy el evaluador, aquí todos tienen una función diferente, ¿sí? Para que de esa manera se genere un proceso colaborativo. Y de esta manera los estudiantes todos puedan trabajar unidos por un mismo objetivo. Miremos acá este ejemplo que traemos. Dice,
Si tu situación de aprendizaje trata sobre hábitos saludables, puedes crear un proyecto que se titule, perdón, Viaje por el planeta de la salud, donde cada niño gane insignias por probar nuevos alimentos, hacer ejercicios o aprender sobre higiene personal. Entonces yo aquí puedo decir, voy a trabajar ese viaje por el planeta de la salud y voy a empezar a abordar procesos específicos. Ejemplo, alimentación. Ejemplo, cuidado del cuerpo, ejercicio, higiene personal, entre otros aspectos que yo puedo trabajar y que se pueden gestar a través de diferentes prácticas. Por ejemplo, desde la higiene personal, yo puedo llamar, no sé, a una odontóloga que me hable de la importancia del cepillado de los dientes, cómo cepillarnos, cuántas veces cepillarnos. Puedo también traer un oftalmólogo o no necesariamente necesito traerlo. Yo me puedo disfrazar de un oftalmólogo y intentar hacerles unas prácticas visuales a partir de muchos recursos que se encuentran en la web, ¿cierto? Y demostrar la importancia de cuidar nuestras vistas, ejemplo, no ver televisión con la luz apagada, no esforzar nuestra visión, cuidarnos si vemos que no estamos viendo bien, que es muy borroso, que nos mareamos, que tenemos fuertes dolores de cabeza, entonces acudir al médico. Es decir, yo puedo gestarme unas experiencias súper interesantes, súper creativas, proponerme unos planes de ejercicio, entonces, no sé, crear unos encuentros deportivos particulares, llámese fútbol, llámese baloncesto, llámese en circuitos deportivos, entre otros aspectos en donde yo diga, aquí, por ejemplo, en ese viaje por el planeta de la salud, yo estoy trabajando en una formación integral desde muchas áreas del conocimiento. Voy a aprender, no sé, la escritura de las partes de mi cuerpo, ¿sí? Voy a aprender a contar cuántas letras trae cada una de las partes, cuántos órganos tengo, entre otros elementos que yo puedo interactuar en diferentes áreas en particular. Pero miren aquí, viaje por el planeta de la salud o viaje por el planeta salud. Es decir, yo estoy cambiando un montón las dinámicas de formación que nosotros vemos comúnmente y sobre las cuales a veces nos cuesta un poco cambiar. Entonces, yo voy a hacer juegos, yo voy a trabajar con puzzles, yo voy a trabajar con dinámicas de participación, de interacción y de esta manera yo voy a gestar otro tipo de propuestas. Entonces, particularmente, la gamificación lo que hace es invitarme a crear diferentes estrategias. Hay unas que ya están creadas, por ejemplo, hay un uso de plataformas digitales. Ejemplo, Kahoot, yo creo que nosotros lo manejamos y lo identificamos. Kahoot es una plataforma interactiva que permite que docentes y estudiantes puedan trabajar allí a través de diferentes ejercicios, como preguntas abiertas, preguntas cerradas, pero digamos que el material visualmente es muy interesante y permite la interacción tanto en pantalla como con un teléfono, ¿sí? Y no tiene que ser que todo el tiempo estén interactuando con el teléfono, sino que simplemente a través del teléfono están respondiendo una respuesta. Tiene 4 opciones de respuesta, tiene opciones de falso o verdadero, se pueden incluir imágenes, por ejemplo, ay, pero ¿cómo trabajo esto con los niños? Claro, yo coloco la imagen y yo les leo, bueno, ¿consideras que esto es falso o verdadero? Sí o no. Entonces escojamos el triángulo para falso, el círculo para verdadero, ¿no? Adicional, hay juegos de palabras, entonces como yo quiera proyectar este juego de palabras, entonces es planificarlos y diseñarlos, juegos de roles. También están diferentes aplicaciones como Geniali, que es una aplicación también que diversifica muchísimo el aprendizaje, ¿sí? Y Scratch, que tiene que ver con un juego de programación infantil que yo creo que lo reconocemos muchísimo porque es algo que en este momento está generando o está haciendo muchísimo eco. Seguidamente hablamos, por ejemplo, de juegos tradicionales, de juegos virtuales, de plataformas interactivas, entre otras estrategias que yo puedo manejar desde esa gamificación escolar. ¿Listo? Ahora bien, ¿cuál es la importancia del movimiento en la educación infantil? Yo creo que a lo largo de este proceso de formación hemos ido dando respuesta a esta pregunta y entendemos que es una necesidad del niño. Si ustedes ven esta imagen de referencia, vemos una docente gestando, no sé, un proyecto de música, una actividad musical, una actividad de movimiento y está utilizando un instrumento por lo que se ve en su mano para generar algunos códigos de reacciones allí, pues como en el comportamiento de los estudiantes.
Entonces, hablar de un proceso de educación en movimiento es una necesidad. De hecho, ustedes ven a las mamás que hacen en los primeros meses de vida. Están arrullando a sus bebés y se están moviendo. Las mamás cantan, arrullan, ¿cierto? E intentan que ese bebé esté todo el tiempo en movimiento. El movimiento va a permitir mayores conexiones neuronales y esas conexiones neuronales van a preparar para la adquisición de diferentes aprendizajes. Entonces, se dice que es una herramienta fundamental en la educación infantil, es decir, aprendizajes pasivos, aprendizajes retóricos o posiciones estáticas no nos va a generar mejores resultados en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Un cerebro quieto, un cerebro estático es un cerebro que no está generando esas conexiones neuronales, ¿sí? No las está generando. Por ende, al no generarlas, al no gestarlas, entonces estamos minimizando las posibilidades de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, en este caso, los niños exploran, aprenden, juegan, se divierten y trabajan diferentes procesos neuronales como el desarrollo o sí, el desarrollo de diferentes procesos neuronales como lo son eh, trabajar por la oxitocina, la dopamina, la adrenalina, que son neurotransmisores que se generan a través de esas emociones tan agradables que nosotros sentimos cuando, por ejemplo, estoy jugando al escondite y me van a encontrar. Es una adrenalina, es una preocupación, es una alegría, es una diversión. Lo mismo sienten los niños, pero como 3 veces más que el adulto, ¿sí? Porque el adulto ya está cansado, ya está agotado. Creemos que por evolución ya no estamos para ese tipo de actividades y mentiras, que seguimos siendo niños en muchos aspectos. Y abro paréntesis, eso lo ve uno mucho cuando hace como las pausas activas y las actividades en empresas y con adultos o entre los mismos docentes que se hacen como esos talleres de grupo, de interacción y demás, se ve la necesidad de que haya un ejercicio de movimiento y de cambio de panorama y de cambio de rutina. Esos neurotransmisores son garantes de diferentes estructuras neuronales. Entonces, que yo diga, estoy trabajando el neurotransmisor de la dopamina, de la oxitocina, de la adrenalina, pues va a poner nuestros canales neuronales a trabajar a millón y ellos automáticamente van a recepcionar mucho más rápido la información. Importancia del movimiento, entonces se dice que es fundamental en la educación infantil, aborda todo lo que tiene que ver con los procesos físicos, cognitivos, emocionales de los niños, fomentando habilidades motoras y la coordinación, el aprendizaje activo, por su parte, lo que busca es que los niños aprendan de una manera diferente, que logren explorar, participar y que se trabaje muchísimo la creatividad y la curiosidad para trabajar todo lo que tiene que ver con la adquisición de conocimientos. Seguidamente hablamos de la integración sensorial, que tiene que ver con un proceso de educación infantil que promueve la interacción social entre los niños, trabajando todo lo que tiene que ver con esas habilidades de trabajo en equipo, comunicación y empatía, que tiene que ver con el desarrollo integral. ¿Qué significa el movimiento? El movimiento está presente en el ser humano desde sus primeros momentos de desarrollo, ¿sí? Y se supone que en teoría debemos estar, o nosotros básicamente estamos en movimiento todo el tiempo, ¿sí? Cuando yo estoy en movimiento, yo como que me siento mucho más activo. Cuando yo estoy en actividad pasiva, pues inclusive me da mucha pereza. No sé, pensémoslo en este panorama. Digamos que nosotros entre semanas estoy hablando desde un contexto muy colombiano, ¿sí? En mi panorama, yo trabajo de lunes a viernes, en ocasiones los sábados. Entonces, digamos que yo entre semanas estoy haciendo aquí, haciendo allá, mirando esto, preparando clase. Yo tengo una hija, entonces me encargo de las actividades de mi hija, que madrugo a despacharla al colegio, que estoy en la tarde en sus actividades, que estoy todo el día haciendo en casa, haciendo las funciones de casa. Para mí, Andrea, el fin de semana, en mi contexto, siempre ha sido descansar, en lo particular un domingo. El sábado sigue siendo como que si en algunos casos lo trabajo a mediodía, entonces estoy allí como medio activa y quiero como salir, dar una vueltica, cambiar el panorama, pero por lo general los domingos para mí a lo largo de los años se han convertido en descanso. Y yo un domingo me quiero levantar súper tarde, no quisiera hacer nada, como que no quisiera ni siquiera alimentarme de el hecho de saber que debo preparar alimentos. Entonces yo digo, no, como cualquier cosa,
y quiero estar todo el día acostada y haciendo pereza. Entonces, yo ya preparo mi mente para eso. No me quiero mover, no quiero hacer absolutamente nada. Mi mente está preparado para eso. Adicional, ¿qué diferencia? Que empieza la semana y digamos, hoy lunes yo ya sé que hay que hacer esto, esto, y ya estoy proyectada para toda la semana. El martes tengo esto, el miércoles tengo esto, el jueves tengo esto, y tengo toda la rutina de la semana. Y estoy en movimiento, ¿sí? Y esa también es la posibilidad que yo le estoy gestando al niño. Si yo le estoy posibilitando escenarios en movimiento, voy a tener mayores resultados que si tengo unas prácticas educativas estáticas. ¿Listo? Entonces hablamos de exploración del entorno a través del movimiento, hablamos de interacción con el mundo en el que nosotros nos encontramos, idiomas, espacios, ambientes, materiales, y se relacionan de manera más significativa con sus pares, con el contenido, con el ambiente, entre otros. Adicional a ello, como estamos en movimiento, trabajamos todo lo que tiene que ver con esa comunicación corporal y con procesos de descubrimiento por sí mismo. ¿Cuál es la relevancia del movimiento en la educación infantil? Chicos, yo creo que es más que una necesidad, nos va a facilitar a nosotros muchísimo los procesos educativos y la formación que yo voy a lograr con mis estudiantes. Si bien yo tengo que responder a unos contenidos, a unas competencias, como lo vimos en la parte curricular, yo tengo que pensar cómo lo voy a lograr y cómo mis estudiantes quisieran aprender. Y si yo fuera un niño, cómo me gustaría me aprender y cómo debería yo de trabajar todo eso. Entonces, es una manera más atractiva de presentar el contenido. Trabaja toda la integralidad del ser humano, entonces afectividad, desarrollos cognitivos, corporales, sociales, cognitivos, afectivos, entre otros, ¿cierto? Pero a su vez le está permitiendo que se goce su proceso educativo, que lo disfrute y que se divierta. Y de esta manera nuestros niños van a gestar una preparación muy diferente por la educación, van a tener muchas ganas de estar, de asistir, de prepararse, entre otros. ¿Listo? En este caso, la educación en movimiento integra lo que tiene que ver con la educación física, el aprendizaje. El movimiento es una herramienta fundamental, es decir, nosotros la deberíamos de tener integrada en todos los procesos que nosotros orientemos, inclusive si estamos hablando de educación primaria o bachillerato, tener a los chicos en movimiento es una necesidad porque también se cansan de estar en la rutina, de estar en ejercicios pasivos, así ellos nos demuestren lo contrario a través de sus procesos de maduración y evolución y de esas diferentes etapas que vimos que son tan marcadas como por ejemplo la adolescencia que es tan compleja, disfrutan muchísimo lo que tiene que ver con el movimiento. Adicional de ello, facilitamos la comprensión y conexión con los contenidos. Van a adquirirse mucho más fácil porque ya vemos que activa los canales neuronales, las neuronas funcionan mucho más rápido y de esta manera pues hacemos una adherencia de aprendizajes de manera casi que inmediata. Y adicional, trabaja por la estimulación de áreas cognitivas y emocionales. Seguidamente, entonces entendemos por aquí, ¿sí? Que si nosotros gestamos una educación por medio del movimiento, vamos a trabajar diferentes habilidades en nuestros estudiantes. Y de esta manera, no solamente voy a permitir que el estudiante aprenda algo directamente como un contenido o un proceso de formación, sino que le voy a proyectar otro tipo de experiencias que le van a servir para su vida diaria. Entonces, de esta manera, vamos a generar a partir del movimiento una herramienta muy buena para nosotros poder enfrentar las diferentes realidades. Niños pasivos, niños activos, ¿cierto? Entonces, vemos que la tecnología, las pantallas, y también recordemos que en este momento muchos padres deben trabajar casi todos o tienen trabajos todo el día o comparten muy poco tiempo con sus hijos y el tiempo que pasan los niños en pantalla es muchísimo, entonces digamos que es muy complejo, ¿sí? Y los niños van generando dependencia a ciertas experiencias.
a ciertas actividades o a ciertas dinámicas. Entonces, es importante que en nuestro escenario nosotros podamos proyectar diferentes posibilidades de aprendizaje para que los niños puedan tener unas posibilidades diferentes que vengan más relacionadas con su edad, con sus procesos de desarrollo, con sus intereses y sus necesidades. Listo, entonces aquí nos referencian puntualmente el juego, ¿cierto? Entonces el juego, entendemos, es un derecho, ¿sí? En muchos escenarios educativos lo vinculan a las políticas públicas de educación, porque el juego es una necesidad, ¿sí? De los diferentes momentos evolutivos del hombre. Es una necesidad, de hecho, los adultos juegan partidos de fútbol, los adultos juegan partidos de ajedrez, los adultos juegan partidos de Padlet, o los adultos inclusive simplemente lo hacen no porque sea un torneo, no porque sea una competencia, lo hacen por goce y por disfrute. Entonces, de esta manera, sí se genera el desarrollo de otro tipo de habilidades. Hay diferentes tipos de juegos. Hay juego libre, que es cuando nosotros permitimos que los estudiantes tengan su descanso o su recreo, ¿sí? Que ahí hay un juego libre. Hay un juego reglado cuando yo establezco unas normas y unas estructuras. Hay un juego de roles, que es buenísimo para trabajar todo el desarrollo integral del niño. ¿Sí? Hay diferentes juegos que nos van a proyectar, ahí están los juegos tradicionales también, y estas características de juego lo que nos van a permitir es que los niños, ¿sí? Aprendan de acuerdo a sus intereses y sus potencialidades. ¿Listo? ¿Qué nos provee el juego? Colaboración y trabajo en equipo, aprendizajes mucho más significativos. Y de por sí el aprendizaje viene siendo significativo, pues el juego nos va a proyectar otra herramienta, comunicación y resolución de problemas y toma de decisiones, y es un vehículo claro para gestar un proceso de aprendizaje. Invitación de esta noche: gamificación, aprendizaje en movimiento, aulas en movimiento y juego, que lo tengamos presente. Sobre esto es sobre lo que se está hablando en el mundo. Estas son las necesidades más latentes sobre lo que se está hablando a nivel internacional y sobre lo que se está proyectando la educación infantil. Es decir, una educación tradicional ya no está de moda. Una educación pasiva no está generando impacto en ningún proceso educativo. Cambiar, reestructurar, sí. Y también quienes hacen parte de esos procesos, nosotros que estamos allí en las aulas o desde lo administrativo, desde lo académico o inclusive desde lo escritural, desde el otro lado de la pantalla, porque creemos que el docente es el que está 100% en interacción, pero el docente también es el que escribe, el docente también es el que investiga, docente es el que crea materiales, el que crea libros, el que crea juegos. Docente está vinculado en muchísimos contextos. Chicos, para terminar este encuentro de formación, yo dispuse estas 4 preguntas. Estas 4 preguntas las he formulado con base en todo lo que nosotros vimos en este proceso de formación, en cómo lo abordamos, en cada uno de los temarios que desarrollamos, y estas son básicamente las características y capacidades que ustedes han adquirido a lo largo de este ejercicio. Quisiera entonces, para terminar estos 10 minuticos más o menos que nos quedan de clase, quisiera que ustedes me contaran cómo se sintieron, qué habilidades a hoy ustedes sienten que tienen a través de todo este proceso de formación. Les escucho, pueden habilitar, pueden alzar su manito, yo les habilito el micrófono. No solamente es importante para mí como docente escucharlos, sino también que entre ustedes escuchen para que puedan entender cómo diferentes personas pueden posicionarse frente a un mismo proceso de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, ¿quiénes alzan la manito para unas 2, 3 personitas del grupo que quieran participar y que nos quieran contar cómo se sintieron y cómo creen que terminan este proceso de formación? ¿Alguien por ahí? Luz Estela. Luz Estela, te habilita el micrófono.
Aló, ¿ya me escuchas? Sí. Pues déjame decirte, Andrea, que yo no sabía, porque yo le colaboro a mi hermana, ella tiene una sala cuna y la sala cuna funciona exclusivamente para bebés de 3 meses a 3 años, solamente, solamente. Y déjame decirte que yo creo que ni siquiera mi hermana sabía lo bien que se trabaja con esos bebés en esa sala cuna. Porque todo lo que tú nos has dicho, desde pasando por psicomotricidad, por todo lo que hemos visto, todo, sin excepción, se trabaja con esos bebés allá en la sala cuna. Y déjame decirte que la gamificación que tú estás hablando el día de hoy es al pie de la letra lo que se hace con esos niños allá. Todo el día se juega. Esos niños no tienen botón de apagado. Empecemos por ahí, ¿no? Los niños a esa edad juegan y juegan y en la medida que tú les pongas más juegos, ellos juegan más. Más fácil, tú te cansas que esos niños se cansen. Lo que sí detectamos y dicho por los papitos es que cuando los niños llegan a casa duermen toda la noche del cansancio que llevan. Es como el punto de referencia que nosotros sabemos que tienen los niños. Agradecerte a ti porque la verdad me hiciste por lo menos a mí aterrizar sobre la cantidad de cosas que en el día a día tú haces de una forma empírica. Pero cuando tú vas a preguntar eso empírico en términos de texto, uno como que queda, sí, ¿es en serio? Y entonces, ¿eso qué significa? Y eso, pero eso tú lo haces en el día a día. Y eso uno no lo sabe, lo hace tan implícito todos los días que uno no se da cuenta de todo lo que uno hace. Gracias a Dios por todos sus bebés. Gracias a ti porque aterrizamos. Estoy segura que mi hermana que me está escuchando eh, no, ni magnificamos todo lo que nosotros hemos aprendido en este diplomado. Agradecerle obviamente a mi hermana que me invitó y lo que he disfrutado de este diplomado. La verdad ha sido un hit para mí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Luz Estela. ¿Alguien más de aquí del grupo que nos cuente cómo se ha sentido, si considera que ha aprendido y que ha adquirido algunas habilidades y herramientas? Daisy, creo que ahí debes abrir el micrófono. Ya. Bueno, muchas gracias, profe. De verdad, bueno, aprendiendo más todavía con tus enseñanzas, con ese material eh, muy valioso que nos nutre para seguir trabajando, para entender cada proceso con cada niño, entendiendo que la psicomotricidad es tan importante desde el nacimiento hasta adolescente, por decir, bueno, y toda la vida, porque si a ver, vamos, hay un, no digamos que un boom, pero sí una conciencia de que el movimiento es vida. Todos debemos movernos, de hecho vemos en las redes sociales la importancia que es el ejercicio físico para mantener desde nuestra salud mental hasta nuestra condición interna, músculo, pensamiento, cuerpo, o sea, todo. La alimentación es parte de ese buen vivir que debemos tener todos. Y qué mejor que empezar por los niños, ¿no? Hacernos conscientes de que todos los niños, y es que es perfecto, todo es perfecto y creo que Dios ha hecho al hombre perfecto en ese sentido, dando a entender de que somos pensamiento, pero un pensamiento que se mueve, un pensamiento que está activo, un pensamiento para lo positivo, para crecer, para entender, para tener sabiduría con todo lo que hay en nuestro alrededor. Y por supuesto, el aprender a conocerte a ti mismo, a entender cuáles son tus potencialidades desde lo cognitivo hasta lo físico, es por el ejercicio, es por la psicomotricidad, que es el cuerpo completo. Entonces, muchas gracias, profe, por sus enseñanzas. Bueno, quiero decirle excelente trabajo y bueno, esperamos seguir compartiendo con usted, con el trabajo que hacen y bueno, adquirir más conocimientos.
Muchas gracias, de verdad. Gracias a ti, Daisy, por tus palabras. ¿Hay alguien más por aquí que desee participar? Que nos cuente al día de hoy cómo les terminó de ir, cómo se sienten con este proceso de formación. Aura. Profe, yo me siento sumamente complacida. De verdad que ha sido una experiencia muy bonita, muy interesante, un compromiso con nosotros mismos, un compromiso con usted. Me ha gustado mucho la forma en cómo usted se desenvuelve, cómo nos escucha. De verdad que ha sido muy satisfactorio. Por otra parte, el aprendizaje, el conocimiento que nos ha impartido es muy interesante. Incluso de repente había muchas cosas que habíamos escuchado, pero el abordarlo de esa manera, así como la interacción con personas de otros países, incluso me ha parecido muy interesante porque es conocer otras culturas, conocer cómo está vista la educación desde otros puntos de vista, en otras naciones. De verdad que me ha encantado, me siento súper, súper motivada en implementar estos aprendizajes dentro de mis aulas de clase e incluso con mis propios hijos. Nos dio estrategias muy bonitas, dinámicas, que son realmente innovadoras. Y yo siempre he pensado que nosotros como educadores, y asimismo en las demás profesiones, pues realmente el éxito depende de nosotros mismos. Y siempre decimos como educadores que con que podamos ganar el corazón de un niño, que quedemos en el recuerdo, unos son los que siembran, otros son los que riegan, y realmente pues Dios es el que da el propósito de cada uno de ellos, pero pues somos todos un equipo. Están los profesores de inicial, los profesores de primero, de segundo, los que somos los especialistas en diversas áreas, pero yo siento que todos somos un equipo. Así que me parece muy lindo haber compartido con profesores de educación física, con profesores de inicial. De verdad que estoy muy, muy agradecida, profesora. De verdad que Dios la bendiga y que nos permita seguir creciendo. Y como decía la compañera aquí de Venezuela también, pues que nos podamos seguir encontrando en otros espacios como este. También algo que me encantó es la interacción a través de Zoom. Nunca lo había hecho de esta manera. Me gustó muchísimo esa virtualidad. Así que bueno, mi mejor fraternal abrazo y agradecida, profe. Bendiciones para usted y para todos los compañeros. Muchas gracias, Aura. Y por acá creo que estaba Daniel, ¿cierto? Voy a darle paso a Daniel. Daniel, ¿te escuchamos? Laura, Buenas tardes, buenas noches, ya me escuchan. te escuchamos. Listo, bueno, muy agradecida con usted, profe, con todas las personas. Sí, pues gracias por ese acompañamiento, pues me gustó, ingresé al link, ingresé al diplomado porque hace parte de mi proyecto de tesis, entonces esto me ha servido mucho para enriquecer como apropiarme más del tema para mis exposiciones sobre mi proyecto de grado, ¿sí? Muy agradecida con todas las personas que participan de una manera u otra para enriquecernos en conocimiento. Y, pues, en fin, gracias. Sí, muy bien, todo, algunas cositas pues ya uno las recibe en la universidad, pero no es igual como ejemplos, la participación de todos, y pues cada día uno pues va aprendiendo de una manera u otra. Muy bien, muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias a quienes también están escribiendo por acá en el grupo, a Elizabeth, a Marbelit, a Dora. Muchísimas gracias a todos por haber participado de todo este ejercicio de formación. Espero entonces haber aportado muchísimo en esa posibilidad de aprendizaje y conocimiento continuo que tenemos nosotros. Por aquí entonces les dejo esta escalita de metacognición que espero que la utilicen siempre, que tiene que ver con qué he aprendido, cómo lo he aprendido, para qué me ha servido y en qué otras ocasiones puedo usar.
De esta manera voy a ser un poco más consciente de los ejercicios que yo realice y voy a poder tener claridad sobre en qué momento, cuándo y dónde puedo aplicar lo que estoy aprendiendo. Chicos, hemos llegado al final de este encuentro del día de hoy. Muy agradecida con cada uno de ustedes. Gracias por la participación, por la permanencia, por la disposición para estar aquí conectados. Espero que cada uno haya podido tener una formación, un aprendizaje y se hayan disfrutado por sobre todo estos encuentros a partir de las estrategias dispuestas. Deseo entonces para todos una feliz noche por parte de la corporación. Esperamos tenerlos en diferentes escenarios formativos. Para quienes están también en neurociencia, el día de mañana terminamos con este ejercicio de formación y ya nos encontramos entonces. ¿Listo? Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Que tengan una feliz noche y auguro muchos éxitos en sus procesos de desarrollo profesional y personal. Muchísimas gracias, profe, a ti también por este espacio, por acompañarnos, por tu disposición. A todos ustedes también muchísimas gracias por estar con nosotros hasta el final. Les deseamos, así como les acaba de comentar la profe, lo mejor, que todo lo que hemos aprendido en estos días sea para uso personal, pero también para uso laboral. De mi parte, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Espero que nos podamos encontrar pues, en una nueva formación. También recordarles a aquellas personas que realizaron su aporte, van a tener su certificado más o menos en unos 5 días hábiles o menos. Yo por el grupo privado les voy a enviar la información. Entonces, para que por favor tengan paciencia y pues recuerden que eso es un proceso. Y también, como les he comentado por el grupo privado, si hay alguna persona que aún no ha realizado el registro de su pago, el registro del pago es adjuntar la foto o el comprobante al enlace que yo les enviaba cuando ustedes me decían como que "Ay, ya pagué". Si alguna persona no lo ha hecho, mi recomendación es que por favor lo pueda hacer para que el proceso de certificación sea exitoso. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Les deseamos lo mejor. Chao, chao. Chao, profe, para ti también. Feliz resto de noche.